Si se dan cuenta ahora, en toda la Tierra cada vez hay más suicidios, cada vez hay más violencia, más asesinatos, más locura, más gente psíquicamente enferma. Existen de estos personajes locos que se meten en un colegio o en cualquier sitio y empiezan a tirotear a la gente y luego se suicidan esos. Existen más actos terroristas que nunca. Existe más odio entre las personas que nunca antes. Quizás la mayoría de la gente desconoce la fuente del por qué la humanidad ha llegado a este extremo de haber angustia entre las naciones sin hallar la salida, y cada vez más intensa. Les voy a explicar algo que quizás la mayoría no entenderá, pero empezará a vislumbrar lo que sucedió en el pasado referente a la construcción de monumentos cíclopes en la Tierra relacionado con el presente. Aunque no todo en general, lo explicaré brevemente. Si se dan cuenta, por ejemplo, hay ciertos monumentos pétreos antiquísimos que la gente, o erróneamente los arqueólogos, han traducido mal. Me refiero a los menhires o obeliscos. Los hay no solamente menhires y obeliscos en Egipto, los hay en Europa, en Irlanda, en Inglaterra, en España, en Italia, en Sudamérica, en Australia, en todo el mundo. Existen estos menhires gigantescos, piedras ovaladas gigantescas. Algunos más perfectos, como los de Egipto, de 2 millones de kilos, perfectamente terminados, y algunos más vastos, pero de la misma estructura y las mismas funciones. La mayoría de estos obeliscos están radioactivos. Muchos arqueólogos lo saben, no lo quieren decir. Por eso en un vídeo anterior a este hablé de que el obelisco que se halla en la plaza de San Pedro del Vaticano en Roma está radioactivo. Un obelisco que robaron a Egipto y le colocaron allí en la plaza de San Pedro, y que el Papa frecuentemente hace un ritual satánico, puesto que el obelisco en Egipto estaba dedicado al dios Ra, al dios Sol, o bien, dicho en términos más modernos, a Satanás. Y entonces el Papa hace un ritual con una cruz ovalada, crucificado, Jesucristo, haciendo un ritual de la cruz invertida señalando el obelisco. Un ritual satánico que ya se hacía en tiempos arcaicos inmemorables, porque si se dan cuenta, en todos, sin excepción, digamos en España o en cualquier otro país católico, donde hay piedras antiguas, cuevas antiguas, obeliscos, dólmenes, menhires, etc., donde hay todos estos monumentos antiquísimos de miles de años, hay una ermita católica. O sea, el catolicismo ha seguido el culto central a todos estos monumentos antiguos, y los mismos rituales místicos paganos han seguido hasta el día de hoy, hechos por el catolicismo en los mismos lugares donde hace miles de años antes del cristianismo, se hacían cultos paganos, sacrificios de niños y rituales satánicos a los demonios. Volviendo a los obeliscos, están radioactivos. Esta radioactividad se ha extendido cada vez más por toda la Tierra. Por eso des en cuenta que el efecto que produce la radioactividad en la mente humana es terrorífico. Y puesto que es muy complejo el sistema solar, el sistema planetario, puesto que la Tierra en movimiento de rotación y traslación alrededor del Sol, como el Sol mismo, todos los astros tienen un movimiento de acercamiento. Y no son constantes, no son fijos. El Sol, ni la Tierra, ni ningún planeta está fijo. Todo el universo está en movimiento constante. Por ejemplo, el hecho de que la Tierra
en relación con el Sol se mueve, le voy a poner un ejemplo. Hay una pirámide en México, la pirámide Chichén Itzá. En esta pirámide, en los solsticios de verano e invierno, generalmente ocurre un fenómeno. Y es el fenómeno que en esos primer días de los solsticios de verano e invierno, cuando aparece el Sol, los primeros rayos del Sol que dan en la pirámide de Chichén Itzá produce un efecto en una de las esquinas como si fuera una serpiente deslizante que baja o que sube. Este fenómeno, que durante miles de años ha acontecido, el año que viene, en 2012, definitivamente acabará para siempre y nunca más en la eternidad volverá a suceder. Lo que quiere decir que ese movimiento, ese acercamiento hacia el Sol y ese movimiento de los astros ha hecho posible que durante miles de años se produzca ese fenómeno. Y el año que viene, puesto que ya las distancias y los movimientos planetarios son de tal índole que ya los rayos del Sol no coincidirán con exactitud y nunca más se reproducirá ese fenómeno. Los menires o los obeliscos producen una fuente de energía negativa en la mente humana. Puesto que estamos acercándonos cada vez más al Sol, por eso hay esos cambios drásticos en la Tierra, climáticos, pues está produciendo un efecto negativo en la mente humana. De tal manera que la mente se debilita, puesto que los extraterrestres, con anterioridad, hace miles de años, ya colocaron los menires y otros monumentos cíclopes para preparar este tiempo definitivamente en el que se empleará la debilidad de la mente humana, el relajamiento humano de la mente, para crear un nuevo orden de cosas y esclavizar a la humanidad para siempre. Le voy a poner un par de ejemplos para que se den cuenta. Por ejemplo, en Alemania, hablé en otro vídeo YouTube, hay unas piedras semejantes a varios menires gigantescos que se llaman Sternsteine, piedras, traducido en español, traídas de las estrellas. Y en estas piedras, ya dije y vuelvo a repetir, hay cuerpos metidos en su interior en sarcófagos de extraterrestres, como los mismos cuerpos que hay en la isla artificial de Namantol, donde están los 40.000 bloques de basalto, sarcófagos de platino, donde hay cuerpos de extraterrestres. Pero esto ya lo sabe la CIA norteamericana, lo sabe el gobierno, lo saben los servicios secretos, lo sabe todo el mundo. Están allí, pero no lo quieren decir, porque hay una aliación entre los Illuminatis, de los gobiernos, de los servicios secretos, del Vaticano, toda esta camarilla de criminales, para que la gente no despierte. O sea, es un control exacto y perfecto hacia la humanidad. En estas piedras de Sternstein en Alemania, hace un par de años, yo ya esto lo he dicho en otros vídeos, lo vuelvo a repetir, han descubierto científicos que de estas piedras de Sternstein sale radioactividad. Los científicos lo han comprobado. Hay artículos periodísticos en un periódico alemán, Lippische Landeszeitung, donde mostraba que se han quedado extrañados que de los fundamentos de estas piedras sale radioactividad. Luego hay una cámara, como la hay debajo de la Esfinge de Egipto y debajo de la pirámide de Keopta, son cámaras donde hay maquinaria impresionante que produce la radioactividad, preparada con un reloj del tiempo, para este tiempo en particular, saltar la radioactividad cada vez más potente. En el tiempo de Hitler, del Tercer Reich alemán, Hitler y Heinrich Himmler, el responsable de los campos de exterminio, hizo de estas piedras de Sternstein el centro de culto para todos los alemanes, de tal manera que todos los alemanes tendrían y acudían a estas piedras hasta el día de hoy, en los solsticios de verano e invierno, sobre todo, acuden ocultistas, satanistas, neonazis, espiritistas, una comisión del Vaticano para hacer misas y ceremonias místicas, siempre. Y entonces todos los alemanes acudían a las piedras de Sternstein para rendir culto. Por eso esta radioactividad
ejercía una influencia espantosa en los alemanes, de tal manera que anulaba la mente, de tal forma que estuvieron dispuestos a asesinar a millones de judíos y no judíos, a sacrificarse, a destruirse a sí mismos y a la tierra entera, los nazis del Tercer Reich alemán, por el efecto negativo en la mente de los alemanes de estas piedras y la radiactividad que hay en ellas, en los sótanos. Por eso des en cuenta que en países donde hay frecuentemente menires y obeliscos, dólmenes, etc., como puede ser Irlanda del Norte, hay montones, o en el País Vasco, en España, en todos los países donde encuentren obeliscos y menires, la gente es agresiva, la gente es fanática, la gente se hacen sumisos y criminales y odian a la humanidad. Es el efecto que producen estos menires. Fíjense que en España, por ejemplo, como en otros países, en España todos los menires, bueno, digo todos los menires, todos los lugares de culto a central, digamos menires, dólmenes, cuevas antiguas, piedras con señales grabadas y tal, se ha hecho lugar de culto católico y hay siempre una ermita. Pero estos menires, la Iglesia Católica hizo hace miles de años ya cruceros, o sea, una cruz, lugares llamados santos, lugares de culto. De tal manera que la gente, sin darse cuenta, ha sido influenciada por el efecto radioactivo de estos menires y obeliscos, de tal manera que es relajada la mente y sumisa, obediente y casi muerta. Por eso dése cuenta que cada vez en los lugares, si analizan, donde hay más piedras antiguas, menires, dólmenes, etcétera, etcétera, es donde más suicidios hay. Y por eso se dan cuenta que en la plaza de San Pedro de Roma, ese obelisco o ese menhir traído de Egipto, se acuden miles y miles de personas que sin darse cuenta están siendo influenciadas y enfermadas por ese obelisco que hay en la plaza de San Pedro. Y digo esto como modo de ejemplo. Pasa lo mismo en Liechtenstein, y darse cuenta que el fanatismo terrorífico de Liechtenstein sobre los alemanes hizo que se eliminaran a millones de judíos, hombres, mujeres y niños en campos de exterminio, con la ayuda, con la protección y con el apoyo del Vaticano y la entera Iglesia Católica. Lo mismo ocurrió en España con Franco, lo mismo en Italia con Mussolini, lo mismo en Chile con Pinochet. Donde quieran que haya monumentos antiguos, dése cuenta que la gente es más agresiva, la gente es más fanática y la gente se suicida más y más, cada vez más. En Liechtenstein, en Alemania, yo esto lo escribí hace ya muchos años. Hay artículos en periódicos alemanes que hablan de mí y de este descubrimiento de los extraterrestres metidos en sarcófagos dentro de algunos lugares conocidos por mí en las rocas de Liechtenstein. Yo hablé personalmente, a modo de curiosidad o anécdota, con la directora de este lugar arqueológico de Liechtenstein, la señora Elke Troide, en Detmold, en la ciudad de Detmold, cerca de Liechtenstein. Y le dije lo que había, y ella ya me conocía, ya sabía quién era yo, y que ya sabía de mis escritos y mis descubrimientos, y le dije que hiciera una comisión para abrir alguna de estas rocas y sacar algunos cuerpos de extraterrestres. Pero me dijo que no, que ya lo sabía, pero que nunca permitiría hacer ni el más mínimo análisis a estas rocas. De tal manera que puso unas puertas metálicas en la roca que tiene acceso a alguna de las entradas a estos cuerpos, detectores de sonido, de luz, vigilancia diurna y nocturna, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo le dije que iría a los medios de comunicación y denunciaría este asunto, y me dijo que no importaba, que acudiera a los medios de comunicación si quería. Lo dijo con una sonrisa sarcástica, porque me dijo que los medios de comunicación en Alemania están controlados y nunca permitirían hacer noticias de este asunto.